Buenas tardes. Muchas gracias, bienvenidos a esta casa. Muchas gracias por compartir con nosotros esta primera conferencia del nuevo ciclo sobre la circunnavegación. Mi agradecimiento a Unicaja, que hace posible que podamos conmemorar especialmente con en dos partes, en unas conferencias ahora y otras a partir de enero, y otra parte, como han visto en el programa. Y este es un ciclo, la coordinadora de este ciclo es doña Enriqueta Vilavilar, que es quien lo ha organizado especialmente, y la conferencia inaugural la da don Luis Ribot, que es conocido de la casa, académico nuestro y brillante investigador y profesor. Solo quería decir, además de darles la bienvenida y agradecerles estar aquí, que es un ciclo muy especial para nosotros. Muy especial en el sentido, podríamos decir, como también hicimos antes del verano, al final del curso, como recordarán muchos de los que están aquí, el ciclo conmemorativo de Hernán Cortés, con don Enrique Krause, que vino de México expresamente, y con otros importantes conferenciantes. Y digo esa línea porque ha sido también la circunnavegación un problema, como saben, en algún momento, dada el desconocimiento y el poco interés que se había tenido, aparte de los historiadores, por la figura de Elcano. Nos encontramos en esta academia, como saben, tuvimos que hacer un informe, que no solemos hacer informes oficiales más que para asuntos muy importantes, muy delicados y que conviene cuando hay falsedades en la historia, pues siempre queremos por lo menos lanzar nuestra voz, aunque sea o no escuchada. Y en el caso de la circunnavegación, como saben ustedes, en un momento dado se supo que se estaba escribiendo en la UNESCO o en la ONU, en una de estas instituciones culturales internacionales, la Ruta Magallánica, solamente llamada así, la Ruta Magallánica, contando la vuelta al mundo. Como ya verán y como saben muchos bien, Magallanes murió mucho antes de llegar incluso a las Molucas, lo cual no le quita ningún mérito, como verán en este ciclo, pero la realidad de la historia es que la vuelta al mundo la hizo Juan Sebastián Elcano, un vasco marino, como saben, y muy importante. Entonces tuvimos que hacer un informe, quisimos hacer un informe que está en nuestra página web sobre la españolidad en el sentido no nacionalista, sino simplemente el que fue la monarquía hispánica quien financió todo el viaje, que Magallanes se hizo súbdito, por así decir, de Carlos I. Está perfectamente en los puntos que pueden ver en el informe, y por lo tanto este ciclo lo que va a hacer es darles todo tipo de detalles de ese viaje impresionante y del descubrimiento, el paso al Pacífico que hizo Magallanes, y el tornaviaje, la vuelta que supone la primera vuelta al mundo. Así que muchísimas gracias, y ya tiene la palabra don Luis Ribot. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, señora directora. Muchas gracias a doña Enriqueta Vilavilar por invitarme a participar en este ciclo. El título de esta conferencia, España a comienzos del siglo XVI, nos obliga a preguntarnos, para empezar, ¿qué era España en el entorno del año 1500? A ver si sé manejar esto, no crean que yo soy un experto en estas cosas. Vean
que entre los muchos títulos de quien pronto sería también emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, sí, de Carlos I, no figura el título de rey de España. Figura doña Juana y don Carlos, puesto que evidentemente ella era la reina titular y durante bastante tiempo figura así, pero no figura el título de rey de España. Esto ha dado pie, y el hecho de que tampoco con sus sucesores figure, y en algunas universidades españolas se explica actualmente y se escribe en algunos libros que España no existe hasta el siglo XIX. Sin embargo, pese a no constituir un único reino o entidad política, España era una realidad reconocible y reconocida a partir de la Hispania romana o visigótica. Gracias. Como ha escrito Miguel Ángel Ladero Quesada, en un libro publicado por esta casa, De Hispania a España, que coordinó don Vicente Palacio Atard, son muchos los ejemplos que nos permiten afirmar, ya en la Edad Media y especialmente desde los siglos XII y XIII, la existencia de una noción de España cultural e histórica, no exclusivamente geográfica, compatible con la pluralidad de organizaciones y naturalezas políticas y con la conciencia de la peculiaridad de cada parte. Se podrían citar muchos ejemplos en que se habla explícitamente de España. Entre otros, el médico alemán Jerónimo Münzer, quien viajó por nuestro país a finales del siglo XV, escribía refiriéndose a la reina Isabel: estoy convencido de que el Todopoderoso ha enviado del cielo a esta mujer religiosísima, piadosa y dulce para, en unión con el rey, levantar a España de su postración. El propio Fernando el Católico, repito que se podían buscar otros muchos ejemplos, escribiría en 1514, orgulloso de la obra que había realizado: a más de 700 años que nunca la corona de España estuvo tan acrecentada ni tan grande como agora, así en poniente como en levante, y todo, después de Dios, por mi obra y trabajo. La conciencia de que existía una realidad cultural y, en cierto sentido, política, llamada España, fruto de la historia y de la geografía, era, pues, evidente, como lo será desde muy pronto, en la numismática o en las visiones desde el exterior. Ni las monedas, en el corto espacio de que disponían, ni los reyes, gobernantes o diplomáticos de otros territorios podían aludir al rey de Castilla, de León, de Aragón y todas esas largas titulaciones, lo cual resolvían en ambos casos, es decir, las monedas y los políticos de países de fuera, llamándole por un título que no tenía, pero que todos entendían y que permitía saber muy bien, de forma inmediata, a quién se referían. Decían el rey de España. Existía, por tanto, España, como existiría también muy pronto la monarquía de España, fruto de la expansión política por diversos territorios europeos y de otros continentes. La primera, España, se limitaba geográficamente a la península ibérica e islas adyacentes, incluyendo también, al menos hasta finales del siglo XVI, a Portugal. La monarquía de España, denominación esta que comparto con el profesor Miguel Artola y que me parece más apropiada que la muy extendida de monarquía hispánica o la también usual de monarquía católica, hacía referencia al amplio y variado conjunto de territorios y reinos o enclaves españoles, europeos, americanos, africanos o asiáticos dependientes del rey de España. Es precisamente ahora, en las décadas finales del siglo XV y primeras del XVI, coincidiendo con el reinado de los reyes católicos, cuando tanto España como la que habría de conocerse como la monarquía de España adquirieron lo esencial de su constitución. La España de los reyes católicos aparece como el mayor poder emergente en la Europa de finales del siglo XV. Cuando Isabel y Fernando acceden al trono, existían en España 5 reinos distintos: las coronas de Castilla y Aragón y los reinos de Navarra, Portugal y Granada. Ahí los tienen. Con los reyes católicos se produjo un proceso variado de vinculación territorial que se inicia en 1469 con el matrimonio entre ellos, cuando aún son ambos herederos
respectivamente de Castilla y Aragón, las dos grandes coronas peninsulares, entendido por tales, es decir, por coronas, un conjunto de reinos y territorios que compartían un mismo rey. La corona de Aragón comprendía, como ven, los reinos de Aragón, Valencia y Mallorca, además del Principado de Cataluña, y fuera de la península ibérica los reinos de Sicilia y Cerdeña en el sur de Italia. La corona de Castilla abarcaba la mayor parte del resto de la península ibérica, a excepción de los reinos de Granada, Navarra y Portugal. A diferencia de la corona de Aragón, los diversos reinos castellanos, fruto de la progresiva incorporación de territorios durante la Reconquista al núcleo inicial Astur, no mantenían leyes, instituciones, monedas u otros elementos privativos, sino que se integraban en un conjunto único. Eran reinos exclusivamente sobre el papel. Solo las provincias vascas tenían una vinculación particular con la corona, en virtud de la cual mantenían una serie de leyes propias y privilegios. Pero el proceso hacia la integración del territorio peninsular bajo un único soberano no se limitó a la vinculación de ambas coronas. Tras una larga guerra, los reyes católicos conquistan el Reino de Granada, último reducto musulmán en la península, y años después, muerta ya Isabel, Fernando incorpora el Reino de Navarra en 1512. 4 de los 5 reinos existentes en España a finales de la Edad Media pasan así a depender de un mismo monarca, puesto que la reina ha fallecido ya, pero en fin, un mismo monarca y a partir de sus sucesores, sin duda alguna, un único monarca. Solo falta Portugal, con cuya dinastía la política matrimonial de los reyes católicos había establecido importantes lazos familiares que acabarían dando fruto posteriormente también por el matrimonio de Carlos V con Isabel de Portugal. En cualquier caso, conviene insistir en el concepto de integración o vinculación territorial como un concepto distinto al de unidad, pues las diferentes coronas y reinos no se funden, sino que, con la excepción de Granada, conquistada a los infieles y a la que, por tanto, no se reconocen derechos, mantienen su personalidad, sus constituciones, sus leyes, instituciones, monedas e incluso las aduanas que los separaban. El único elemento común era el soberano, lo cual, obviamente, implicaba para todos ellos algunos cambios y adaptaciones, como por ejemplo las que se derivaban de la imposible presencia del monarca en cada uno de sus reinos y territorios, que será la razón por la que empiecen a crearse instituciones como los virreyes de raigambre aragonesa. La diversidad territorial se incrementó ya fuera de la península ibérica al comenzar el proceso. Se incrementó también fuera de la península ibérica al comenzar entonces el proceso expansivo de la monarquía fuera de los límites de lo que había sido el solar de la vieja Hispania romana y visigótica, de donde procede el nombre de España. En Europa, el ámbito de la expansión fue el Mediterráneo occidental, siguiendo la política bajo medieval aragonesa, que había llevado a sus monarcas a integrar en su corona los reinos de Sicilia y Cerdeña. A mediados del siglo XV, Alfonso V, rey de Aragón, había conquistado también Nápoles, que a su muerte cedió a su hijo bastardo Fernando I, separándolo del resto de la corona. La expedición napolitana de Carlos VIII, rey de Francia, dio pie a la reivindicación dinástica de Fernando el Católico, a la que se unían intereses estratégicos y expansivos, además de la tradicional oposición de Aragón a Francia. Pero la conquista de Nápoles por el rey católico, en 1503, no fue ya una acción aragonesa, sino una acción de la nueva monarquía, pues el ejército vencedor, comandado por el andaluz Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el Gran Capitán, era esencialmente un ejército castellano. La posesión de Nápoles hizo que todo el sur de Italia, con sus islas, dependiera de en adelante de España, que
que daba así un paso esencial para el predominio político en la península itálica y en Europa. Nacía así con los reyes católicos, como he comentado antes, la monarquía de España, que habría de complicarse con la múltiple herencia de su sucesor Carlos V, convirtiéndose en la monarquía compuesta o de agregación, yo prefiero este segundo término, es decir, monarquía formada por reinos y territorios distintos que mantienen su personalidad, más compleja de la Europa moderna. Pese a fracasos como los sufridos en Orán en 1507 o en las islas de Yerba en 1510, el control del Mediterráneo occidental se complementó con la conquista de una serie de enclaves en el norte de África, aquí los tienen, que trataban de garantizar la tranquilidad en dicho mar frente a turcos y berberiscos. Melilla, la primera, en tiempos todavía de Isabel la Católica, Mazalquivir, Orán, Bujía, Trípoli, después fallecida ya la reina. La expansión se produjo también en el Atlántico, no solo con la conquista definitiva de las Islas Canarias, ocupadas permanentemente por los castellanos desde 1402, pero definitivamente conquistadas ahora, sino sobre todo por el apoyo de la reina, como todos conocen muy bien, al incierto viaje de Cristóbal Colón, que con su llegada a las tierras americanas en 1492 abrió para Castilla un nuevo mundo. En la base de todas estas realizaciones, aparte de la potencialidad de la Corona de Castilla, centro de gravedad demográfico, económico y político, estuvo la consolidación del poder real, la superación de la debilidad del trono castellano frente a nobles y señores, a los que sometieron esencialmente en la Guerra de Sucesión al trono castellano de 1474 a 1479, en la que el bando encabezado por Isabel, hermanastra del fallecido Enrique IV, venció al que reivindicaba los derechos de la hija de éste, Juana, llamada la Beltraneja por la atribución de su paternidad al noble Beltrán de la Cueva. La guerra fue un primer paso para el control de la nobleza castellana, poco sumisa al poder real en el reinado anterior. Los reyes establecieron firmemente su superioridad sobre el conjunto de la misma, cosa que no pasa en otros lugares de Europa contemporáneamente. Hábilmente castigaron a quienes les ofrecían resistencia y recompensaron a los leales. La sumisión de las poderosas órdenes militares de la Corona de Castilla, Santiago, Calatrava y Alcántara, fue un paso más en este sentido. Las Cortes, celebradas en Madrigal de las Altas Torres en el año 76, reformaron las contadurías, eje de la administración hacendística, y crearon la Santa Hermandad, encargada del orden y la represión de los delitos en el espacio rural bajo la dependencia de las ciudades. Las Cortes de Toledo de 1480 pusieron las bases de una reforma administrativa de corte moderno al reorganizar el Consejo Real, conocido cada vez más como Consejo de Castilla, para diferenciarlo de otros consejos reales que iban surgiendo, el cual pasaría a tener desde ahora una mayoría de letrados frente al anterior predominio de la nobleza, también una modernización en este sentido de la Administración. Otra reforma importante fue la difusión del cargo de corregidor, representante real al frente del gobierno de las principales ciudades y sus distritos, que permitirían a los reyes extender de forma bastante efectiva su poder por el territorio de la Corona de Castilla. La implantación de un poder real firme acabó con el desorden que había caracterizado los dos reinados anteriores. En los años de la Guerra de Granada, los reyes lograron también las primeras concesiones pontificias del derecho de presentación de beneficios eclesiásticos, base del predominio que habrían de tener los monarcas españoles sobre su Iglesia, tanto en España como posteriormente en América, y especialmente en América. A comienzos de los años 80 comenzó a funcionar el Tribunal de la Inquisición, pronto extendido a los territorios de la Corona de Aragón. Pese a las tensiones que provocó con el papado, la Inquisición se consolidaría como una institución peculiar para causas relacionadas con la fe, pues a diferencia de la Inquisición anterior, dependía esencialmente del monarca. Esto es lo que va a caracterizar a la Inquisición española, convirtiéndose en un importante elemento para la reafirmación del poder real. Su objetivo inicial fue la persecución de los conversos acusados de judaizar. Más adelante, una vez que comience la Reforma protestante, ya con Carlos V, perseguirá también las posibles desviaciones de la ortodoxia católica, en fin, perseguirá también otra serie de cosas, pero estos serán sus dos objetivos principales. En 1479, Fernando heredó de su padre, Juan II, la corona de Aragón, aunque el peso específico de la política común se mantuvo en Castilla,
mucho más extensa, como ya he dicho, como se ve por otra parte en los mapas que hemos analizado, rica y poblada y, sobre todo, en la que el poder real encontraba bastante menos trabas. De hecho, el monarca pasó en sus territorios patrimoniales solo 6 de sus 37 años de reinado, Fernando el Católico. No obstante, llevó a la colaboración política, colaboraron con él en el gobierno numerosos aragoneses y hubo diversos elementos propios del gobierno de la Corona de Aragón que se trasplantaron a la política conjunta. Uno de ellos fue la orientación exterior marcada por la enemistad a Francia. Otro, la figura de los virreyes para el gobierno de los reinos que no contaban con la presencia del monarca. Aparte del influjo de Fernando, la causa estuvo también en el hecho de que la Corona de Aragón tenía una tradición expansiva muy superior a la castellana. En conjunto, haciendo un balance de los 30 años de reinado de Isabel y Fernando, coronados por la etapa posterior de gobierno en solitario de este tras la desaparición de la reina, constituyen un periodo de realizaciones excepcionales. Aunque es cierto que no todo se inició entonces, fue en estos años cuando se llevó a cabo la vinculación de reinos que daría lugar a la España moderna, se dieron los pasos decisivos para el fortalecimiento del poder real en la Corona de Castilla, se sometió e incorporó a la nobleza a las realizaciones de la monarquía, se concluyó la Reconquista, se conquistó el Reino de Nápoles y se reafirmó el papel internacional de España. Si a todo ello le unimos el auge de la economía, ayudada por toda una serie de medidas políticas y entre ellas la recuperación del orden público, tendremos un cuadro general bastante positivo al que habría que unir, por último, América. Se ha hablado mucho del empeño especial de Isabel en la empresa de Colón y se han dicho, como en otros casos, diversas falsedades. El proyecto de Colón era bastante descabellado para los expertos. Por ello no se le admitió en Portugal y a punto estuvo de ser rechazado en Castilla. Al final influyó la intuición de la reina o tal vez las noticias de que Colón conocía la existencia de tierras en el Atlántico. Pero el hecho cierto es que fue Isabel quien decidió arriesgarse a apoyar la aventura. Al fin y al cabo, esta costaba poco y, en consecuencia, no se perdía demasiado con intentarlo. La recompensa ya la sabemos, aunque la reina apenas llegó a intuirla. En el codicilo a su testamento daría pruebas, no obstante, de su grandeza humana al reconocer y exigir el reconocimiento de los derechos como súbditos a los habitantes de aquellas tierras. Pero el reinado de los Reyes Católicos tuvo también realizaciones más polémicas, como son fundamentalmente las que se refieren a la política de unidad religiosa. En 1496, Fernando e Isabel obtuvieron del Papa español, Alejandro VI, el título de Reyes Católicos, con el que habría de conocerles la posteridad. Título que no era sino un reconocimiento honorífico en el seno de los monarcas cristianos, es decir, todos los europeos de aquella época, similar a los que ya tenían otros reyes, como por ejemplo el título de rey cristianísimo de los reyes de Francia. Dicha concesión, junto con el fin de la Reconquista, la creación de la Inquisición o la unidad religiosa que implantaron tras la expulsión de los judíos en 1492 y la de los musulmanes de la Corona de Castilla en 1502 como castigo a la sublevación de los de Granada, los del Reino de Granada, puso las bases de lo que habría de ser la progresiva identificación de la monarquía con la religión. Con todo, y teniendo en cuenta la dificultad de separar a finales del siglo XV política y religión, no conviene olvidar que los reyes católicos, como el resto de los monarcas de su época, actuaban esencialmente por motivos políticos y que en las disposiciones de carácter religioso que adoptaron buscaban, ante todo, el fortalecimiento de su poder, aparte, obviamente, de la obligación que entendían de servir los intereses de la Iglesia y la cristiandad. En aquellos años no había contraposición entre objetivos políticos o religiosos, consideración esta que nos permite entender, evitando anacronismos, medidas como la creación de la Inquisición, la expulsión de los judíos o la posterior de los musulmanes de la Corona de Castilla. Ya desde la Edad Media, al igual que en el resto de la cristiandad, los reyes, cuyo poder se consideraba de origen divino, estaban obligados a proteger a la Iglesia y la religión, haciéndose responsables ante Dios del mantenimiento de la fe de sus súbditos cristianos. La defensa de la fe figura en la primera partida de Alfonso X el Sabio. Como consecuencia de tal tutela, los reyes posteriores tendrían un poder omnímodo sobre las comunidades no cristianas,
a las que podían tolerar o no, e incluso obligar a convertirse o perseguir a los falsos conversos. En aquellos años, y durante más de un siglo después, la creación de una nación y el fortalecimiento del poder real exigían la uniformidad social, y ésta, a diferencia de las sociedades actuales, asentadas sobre valores laicos o cívicos, se basaba en la religión. La pertenencia a un mismo credo era un factor básico de sociabilidad, de tal forma que la propia sociedad rechazaba en toda Europa la presencia de elementos extraños, lo que explica el problema generalizado de las minorías. Ningún soberano aceptaba súbditos de una religión distinta a la suya, principio que se generaliza a comienzos de los tiempos modernos y que llegará a su plasmación formal en la Paz de Augsburgo de 1555, que en virtud de la fórmula cuius regio eius religio, obligaba a los súbditos a tener la misma religión que su príncipe, o emigrar. Prueba de ello era que los judíos ya habían sido expulsados bastante antes que de España de numerosos territorios europeos. Los no cristianos carecían de los derechos de estos y, si formaban parte de la sociedad, era en virtud de un permiso específico de los reyes, los cuales, a cambio del pago de determinados impuestos, se constituían así en sus protectores. De hecho, los reyes católicos defendieron reiteradamente ante la enemiga de la Iglesia y la presión social a los judíos, enemiga de la Iglesia y presión social que había llevado a muchos a la conversión, exasperando los temores de quienes consideraban que una conversión no sincera podía dañar la pureza de la fe, que es una de las razones, o la razón esencial por la que se crea la Inquisición. Uno de los puntos débiles de la obra política realizada por los reyes católicos radicaba en el elevado grado de precariedad que se derivaba del carácter exclusivamente dinástico de la vinculación castellano-aragonesa. La mejor prueba de ello fueron las numerosas tensiones existentes en Castilla desde la muerte de Isabel en 1504 hasta el asentamiento en el trono de su nieto Carlos. La unidad entre las dos coronas se mantuvo gracias a la habilidad política de Fernando el Católico y del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, pero también a causa de una serie de hechos fortuitos, como la locura de la reina Juana I, el fallecimiento de su esposo Felipe, o la muerte, a poco de nacer, del único hijo habido por Fernando en su matrimonio con Germana de Foix, sobrina de Luis XII de Francia. La crisis castellana del llamado periodo de las regencias, de 1504 a 1516, es decir, entre la muerte de Isabel la Católica y la muerte del propio Fernando, está en la base de muchos de los descontentos que habrían de manifestarse al comienzo del reinado de Carlos I en la revuelta de las comunidades. El reinado de Carlos I, más conocido por el ordinal que ostentaría de Carlos V, que ostentaría como emperador, supuso la culminación del ascenso de España en el conjunto de los poderes europeos. Vamos a pasar esto. Convirtiéndose ya claramente en la década de los 50, los años finales de la vida del emperador, en la primera potencia de la cristiandad, una vez consumada la derrota de Francia en el largo periodo de las guerras de Italia, que va de 1494 a 1559. Con la llegada de Carlos I al trono de los Reyes Católicos, un hecho, como ya se ha señalado, bastante fortuito, debido no solo a la muerte de los varios herederos que estaban por delante de él, sino también a la evidente incapacidad de su madre, la historia de España dio un giro espectacular. No se trataba únicamente del acceso de una nueva dinastía, procedente de Austria y los Países Bajos, sino del hecho de que el nuevo rey de Castilla y Aragón había heredado o habría de heredar otra amplia serie de territorios a los que uniría el título imperial, en virtud del cual el soberano de los reinos y territorios que formaban la monarquía de España era también, España era también el primero de los monarcas europeos, el heredero de Carlomagno. El reinado de Carlos V supuso así un importante giro en la trayectoria histórica de España. Antes de su llegada al trono, los estados gobernados por los reyes católicos constituían un poderoso conjunto político sólidamente implantado en el Mediterráneo occidental, al que se le abrían también interesantes perspectivas en el Nuevo Mundo. Fernando el Católico, al parecer,
tenía el proyecto de competir con la hegemonía francesa en el norte de Italia, en concreto en relación con el Ducado de Milán. No obstante, los hechos con su nieto, Carlos V, habrían de ir mucho más allá de cuanto podían haber previsto tanto él como la reina Isabel cuando diseñaron su política matrimonial. Los intereses flamencos y borgoñones de Carlos, junto a sus territorios de la herencia Habsburgo y su condición de emperador germánico, sirvieron para reafirmar las aspiraciones hegemónicas de su abuelo, aunque es necesario reconocer que las llevaron por unos derroteros claramente distintos. Carlos V fue el emperador que tuvo bajo su mando un mayor número de estados europeos al convertirse en heredero de las 4 importantes líneas dinásticas de sus abuelos, un fenómeno único en la historia que nos explica la impresionante constelación de dominios que le reconocían como soberano. En 1506, tras la muerte prematura de su padre, recibe el joven príncipe, nacido en Gante en 1500, recibe la herencia de su abuela paterna, María de Borgoña, convirtiéndose en conde de Flandes y señor de los Países Bajos. 10 años más tarde, el fallecimiento de su abuelo materno, Fernando de Aragón, y los desequilibrios psíquicos de su madre, Juana I de Castilla, le convirtieron en heredero de la pujante monarquía de los Reyes Católicos. Además de sus importantes dominios en el sur de Italia, por primera vez desde los visigodos, un único soberano reunía bajo su cetro todo el espacio de la vieja Hispania, a excepción de Portugal. En 1519, tras la muerte de su abuelo paterno, el emperador Maximiliano I, Carlos recibió la 4ª y última herencia, los dominios patrimoniales de la familia Habsburgo, Austria y un conjunto de territorios cercanos. Por si todo ello fuera poco, fue elegido emperador, lo cual, aparte de la dignidad del título, que le convertía en la cabeza honorífica de los reyes cristianos, le daba una serie de derechos sobre el mosaico de territorios semi-independientes que constituían entonces, prácticamente independientes, que constituían entonces el imperio, así como una difusa supremacía sobre amplios espacios del norte y centro de Italia. Vean aquí los distintos territorios, los territorios de la herencia flamenca de su bisabuela, de su padre, los territorios de la herencia Habsburgo, los territorios de la herencia de sus 2 abuelos españoles, naturalmente también. El Reino de Nápoles le pone siempre como Aragón, pero en realidad el Reino de Nápoles, como he dicho, fue una conquista ya de la nueva monarquía. Se ha hablado mucho del proyecto imperial de Carlos V. No obstante, creo que, más allá de un proyecto discutido y discutible, su política, como ocurría habitualmente en el antiguo régimen, se movía en buena medida por intereses dinásticos, y él tenía muchos. Un monarca lo era en tanto que representante actual de una familia reinante. En consecuencia, recibía los derechos inalienables al dominio de los territorios que formaban parte del patrimonio dinástico, que tenía que administrar, defender y transmitir íntegramente a su heredero. En todo caso, el linaje o la línea familiar le agradecería siempre que fuera capaz de acrecentar sus dominios. Lo que nunca debía de admitir era la merma, y menos aún la pérdida de alguno de ellos, de ese patrimonio dinástico. Insisto en la palabra patrimonio. Lo que habría de determinar la política del emperador fueron sus herencias, que en su caso le permitían albergar aspiraciones muy superiores a las de cualquier otro soberano, capaces de afectar al conjunto de Europa, e incluso más allá, como sabemos. Ante todo, la herencia dolorosa de Borgoña. Dolorosa porque, en realidad, y a pesar de que apareciera siempre en sus titulaciones, la de Carlos V, aparece duque de Borgoña. Bueno, no aparece, ¿no? Bueno, sí, duques de Borgoña y de Brabante, al final, Borgoña no fue nunca de Carlos V. Era la joya perdida, la espina clavada en el orgullo de la dinastía, que desde 1477, en que Luis XI de Francia conquistara ese territorio feudal prácticamente independiente de la corona francesa, que en la Baja Edad Media había albergado una de las cortes más brillantes de Europa, pertenecía, de hecho, a Francia. Los duques, antes de la conquista francesa, habían llegado a constituir un amplio dominio cuya parte principal eran los Países Bajos,
un espacio superior al de las actuales Bélgica, Luxemburgo y Holanda, que era la zona más próspera y floreciente de la Europa de la época. A la pérdida del ducado de Borgoña se había unido la muerte en la batalla del duque Carlos el Temerario, bisabuelo de Carlos V, en honor del cual recibiría este su nombre de pila. La hija del fallecido, única hija, María, y su marido, Maximiliano, lograron salvar el resto de la herencia, constituida por el condado de Borgoña, o franco condado, lo tienen ahí en Francia, al este del ducado, y los Países Bajos. Junto a ello, supieron recuperar y mitificar las tradiciones caballerescas y brillantes del ducado perdido. La Orden del Toisón de Oro, creada por el duque Felipe el Bueno en 1429, el complicado y protocolario ceremonial cortesano de esa corte brillantísima en la Baja Edad Media, que Carlos V implantaría en la corte española en 1548, o la Cruz de San Andrés, que habría de figurar en adelante en las banderas e insignias de los ejércitos del emperador y sus descendientes, convirtiéndose en uno de los símbolos de España. Pero también la reivindicación permanente del ducado de Borgoña. Hay que tener en cuenta que Carlos apenas conoce y trata a sus padres y que nace y se educa en la corte de los Países Bajos con la tutela de su tía Margarita, la viuda del príncipe don Juan, el hijo único y malogrado de los reyes católicos que tantas esperanzas suscitara en España. Carlos es ante todo un flamenco educado en la mística de Borgoña, pese a la existencia de sectores e intereses partidarios en sus territorios de los Países Bajos, de un entendimiento con Francia y, entre ellos, su consejero Charles. Mucho menos importancia tiene en Carlos la herencia austríaca, los dominios de la familia Habsburgo, cuyo peso político y económico era escaso. En realidad, el poder de su abuelo, el emperador Maximiliano, se había centrado más en los Países Bajos, en los que gobernó desde la temprana muerte de su esposa, mucho más que en Austria o el Imperio. Carlos V dejó los territorios Habsburgo en manos de su hermano menor, Fernando, quien tras la derrota y muerte en Mohacs de su cuñado Luis I de Hungría, casado con María, la hermana del emperador, se convertiría en rey de Bohemia y de Hungría en 1527 y rey de romanos, es decir, heredero del imperio, en 1531. Nacido en Alcalá de Henares en 1503, educado en la lengua castellana, a diferencia de Carlos, formado por su abuelo Fernando el Católico, cuyo nombre había recibido, fue alejado de España a poco de la llegada de su hermano, por el temor de éste a que su popularidad incrementara las antipatías que él suscitaba en aquel periodo previo al levantamiento comunero. Ironías del destino, mientras Carlos asimiló muchos de los rasgos culturales y las costumbres de España, aprendió el español y acabó utilizándolo habitualmente, su hermano se convertiría en la cabeza de la rama austríaca de la familia, en la que habría de recaer durante los siglos siguientes la herencia imperial. De su madre Juana y de su abuelo paterno, Carlos recibe la herencia española de los Reyes Católicos. Sin embargo, hay en este caso un elemento importante que afecta a la corona de Castilla, la cual, a diferencia de la de Aragón, permitía reinar a las mujeres. Su madre aún vivía, aunque estaba encerrada en Tordesillas, donde habría de permanecer hasta su muerte en 1555, 3 años antes del fallecimiento del propio emperador. El poderoso monarca del mundo, el último gran emperador de Occidente, no era el propietario exclusivo de la corona de Castilla, cuyos territorios constituían la base principal de su poder. Legalmente le precedía su madre, la reina titular, recuerden esa titulación, doña Juana y don Carlos, que se mantiene por lo menos en los primeros años. Por ello, a pesar de su enfermedad y el cansancio tras las derrotas del año 1552, Carlos V no pudo renunciar a sus dominios, como era su deseo, hasta que no le pertenecieron en plenitud, hasta que no murió su madre. Más allá de estas cuestiones, la realidad es que también, en el caso de las coronas de España, Carlos heredó los planteamientos y las ambiciones políticas de Fernando el Católico, plenamente coincidentes en la oposición a Francia, con los que se derivaban de las herencias de Borgoña y el emperador Maximiliano. La enorme cantidad de herencias que recayeron en él no podían dejar de plantear problemas, algunos de los cuales se reflejaron en las revueltas que tuvieron lugar en varios de sus territorios durante los primeros años de sus reinados, como las comunidades de Castilla en 1520-21, las germanías de Valencia o de Mallorca en esos mismos años, o los incidentes ocurridos también a principios del reinado en Palermo y otras localidades de Sicilia.
De todas estas revueltas, la más significativa fue la de las comunidades, que expresaba básicamente el malestar de las ciudades castellanas con voto en Cortes, que eran las principales, por los cambios políticos derivados de la llegada de un rey ajeno a sus tradiciones y también el descontento por la política inicial del joven monarca y sus acompañantes flamencos. Había también otras causas, y de forma destacada las tensiones entre diversos grupos por el control y acceso al poder urbano, que aparecen en otras muchas ciudades europeas durante la Edad Moderna. Es uno de los grandes elementos de la conflictividad política de la modernidad. Las principales reivindicaciones de los comuneros se centraron en el reforzamiento del poder de las Cortes de Castilla en la gobernación del reino. La revuelta se localizó en la zona central de la Corona de Castilla y especialmente en el Valle del Duero, que en el tránsito de la Edad Media a la moderna constituía la región más poblada, próspera y con mayor densidad de redes de comunicación de toda la península ibérica. No por casualidad se ubicaban en ella la mayoría de las ciudades que tenían el privilegio de enviar procuradores a las Cortes, 2 por cada una de ellas. Estas no son las ciudades con voto en Cortes, pero luego hablaremos de este mapa. La revuelta de las comunidades de Castilla fue derrotada. Sin embargo, a finales de los años 30, Carlos V otorgó a las Cortes unas atribuciones en el terreno fiscal superiores a las que siempre habían tenido, que se limitaban en la práctica a la concesión de servicios, las atribuciones tradicionales. El emperador puso ahora bajo la responsabilidad de las Cortes, en los años 30, el encabezamiento y la recaudación de las alcabalas y tercias, que aportaban una parte importante de los ingresos del rey en Castilla. A medida que avanzaba en experiencia, el monarca se convencía de que el acuerdo era mucho mejor que la imposición. De ahí que el pacto tácito que establece con las oligarquías urbanas representadas en las Cortes, que constituirá una de las piezas del apaciguamiento y del buen éxito de su política. Uno más de los varios compromisos o pactos tácitos sobre los que habría de cimentarse la política del emperador y la de sus sucesores. En conjunto, el reinado de Carlos V supuso un importante paso adelante en la estructuración del gobierno de sus reinos y territorios. No solo se crearon instituciones para la gobernación conjunta de todos ellos, como el Consejo de Estado, sino que prosiguió la tarea institucional en la línea inaugurada por los Reyes Católicos, con la instauración de otros varios consejos que supusieron un notable avance en la constitución del sistema de diferentes tipos de consejos, el llamado sistema de gobierno polisinodial. Diferentes tipos de consejos que asesoran y colaboran con el rey, que es quien toma las decisiones en el gobierno y en la administración de justicia de los diversos territorios. Los años 20 resultaron decisivos en este asentamiento del sistema polisinodial, bajo la inspiración sobre todo del canciller piamontés Mercurino de Gattinara. La Corona de Castilla fue, junto a los Países Bajos, el centro de gravedad de la política del emperador, igual que lo había sido de la de los Reyes Católicos. Era un territorio próspero cuya población se hallaba en una fase expansiva, disponía además de importantes recursos, entre otros las riquezas que comenzaban a llegar de Indias, que atraían el crédito europeo. El oro y la plata de América habrían de multiplicar la liquidez y la capacidad de endeudamiento del emperador. Por otra parte, frente a otros territorios en los que el poder real encontraba más trabas para imponerse, en la Corona de Castilla, como ya hemos dicho desde el tiempo de los Reyes Católicos, apenas hallaba obstáculos. Ven aquí un mapa basado en Domínguez Ortiz de la densidad, es de finales del XVI, a partir del censo de 1591, pero se ve como las zonas más densas son precisamente estas zonas que no soy un experto en manejar este aparato, estas zonas del centro, centro y norte, pero fundamentalmente esta zona que es la misma que coincide con las zonas donde hay más ciudades, las principales ciudades. Habría una zona, el Valle del Duero, la zona intermedia de Toledo, Madrid, etcétera, y luego Andalucía. Un mapa urbano muy distinto al que
tendremos después de la crisis del 17 y a partir del 18, urbano y de densidad de población, en el que España, digamos, se vacía el interior y la prosperidad se produce en la periferia. Este es un mapa de caminos que también nos muestra, a mediados del 16, la densidad de las comunicaciones es una densidad esencialmente interior, correspondiendo a esta realidad del interior próspero. En el terreno religioso, Carlos V actuó con la misma conciencia de su obligación de proteger la fe que caracterizó el reinado de sus abuelos. No se diferenciaría en ello de lo que habría de hacer su hijo, aunque su ventaja fue que vivió tiempos más abiertos que los de Felipe II. En 1500, por eso, a Felipe II se le ha culpado de la Inquisición, etcétera, y a Carlos V prácticamente no ha arrastrado esta leyenda. En 1525, en el marco de la represión del levantamiento valenciano y mallorquín de las Germanías, el emperador decretó que los musulmanes de la Corona de Aragón hubieran de convertirse o emigrar. Como ya los de Castilla se habían sido expulsados en 1502, con ello se completó la eliminación de la religión musulmana iniciada por los reyes católicos. Desde esta fecha, de 1525, todos los musulmanes de la península serían moriscos, es decir, conversos, es decir, oficialmente cristianos, de origen islámico, pese a que oficialmente eran católicos. Esto es lo que significa el término morisco. Aunque por influencia del canciller Sievers, el reinado se inició, como hemos dicho, con un acercamiento de Carlos al rey Francisco I de Francia, en el Tratado de Noyon, el objetivo hegemónico de la política de Carlos V requería el aislamiento de Francia, que era su principal competidora, y se iba a dar muy pronto cuenta de ello. El ámbito prioritario de su acción inicial seguiría siendo Italia, donde persistían las reivindicaciones francesas tras la recuperación del Ducado de Milán en 1515, pero también el Mediterráneo, en cuya parte occidental se había consolidado fuertemente el poder hispano ya en tiempos de los reyes católicos. No obstante, la amenaza de los infieles se incrementó mucho en los primeros tiempos del reinado de Carlos V, que coincidieron con uno de los periodos de mayor expansión turca, las conquistas de Egipto y Siria, Belgrado o la isla de Rodas. Pronto surgiría también la tercera gran amenaza para su poder, junto a los franceses y los turcos, con el inicio de la predicación de Lutero, que prendió la mecha de la reforma religiosa en Alemania. La necesidad de hacer frente a estos tres enemigos hizo que la política de Carlos variara con frecuencia de objetivos y escenarios, respondiendo tanto a las decisiones y recursos de cada momento como a los movimientos de sus enemigos, que a medida que avanzaba el reinado hallaron en la Unión su mayor fuerza, con el acercamiento de Francia tanto a los protestantes alemanes como a los turcos. No es posible, por ello, estudiar aisladamente cada uno de tales frentes, pues en cada caso los diversos momentos de negociación, avances de una u otra parte y enfrentamientos armados, hay que ponerlos en relación con la situación de los otros frentes. Solo cuando el emperador consiguió neutralizar, siquiera temporalmente, alguno de ellos, con victorias, con paces, con treguas, pudo concentrar su actuación en otros. Su política exterior fue, por tanto, muy complicada y al ritmo un poco de los acontecimientos que se iban produciendo. No es sin embargo, el momento de repasar la política europea de Carlos V. Recordemos tan solo que el enfrentamiento con Francia le permitió, en 1525, tras la batalla de Pavía, conquistar el Ducado de Milán, que era originariamente aquí no figura, originariamente un feudo imperial. El ducado fue cedido por el emperador a Francisco II Sforza, perteneciente a la familia ducal que lo había gobernado hasta la conquista francesa, pero a la muerte de Francisco II en 1535, el emperador integró en sus dominios el Ducado de Milán. La incorporación era muy importante y suponía un refuerzo de peso al poder de la monarquía de España en Italia, en la que el dominio hispano iba incrementándose, pese a que los enfrentamientos y las guerras, siempre con Francia como gran contrincante, continuarían durante toda la vida del emperador hasta los primeros años del reinado de Felipe II. En el momento expansivo que vivía España a comienzos del reinado de Carlos I, se nos muestra
en la coincidencia cronológica de tres hechos de una extraordinaria importancia, de los que se habla en la presentación de este ciclo. Hace ahora medio milenio, el mismo año de 1519 en que Carlos lograba ser elegido emperador, se iniciaba la expedición de Hernán Cortés desde Cuba a México, que suponía el comienzo de la transferencia de la conquista del Nuevo Mundo desde las Antillas al continente. Ese mismo año también, financiada por la Corona, comenzaba la expedición de Magallanes Elcano, que llevaría a cabo la primera circunnavegación del mundo, demostrando no solo la esfericidad de la Tierra, sino también la superioridad técnica y armamentística de los europeos sobre el resto de las civilizaciones. Tres hechos de una enorme trascendencia que simbolizan el excepcional momento de hegemonía vivido por España, que habría de completarse durante el reinado de Carlos con otro hecho excepcional. En un espacio increíblemente corto de tiempo, súbditos suyos incorporarían a sus dominios grandes espacios de la América continental, los virreinatos de Nueva España y el Perú, la parte más extensa e importante de lo que habría de ser la América española, que permanecería vinculada a los reyes de España durante las 3 centurias siguientes. Es decir, prácticamente lo esencial de la conquista americana se hace en tiempos de Carlos V. Nunca, hasta entonces, había existido sobre la tierra un imperio tan extenso que su hijo Felipe II aumentaría aún más con la incorporación de Portugal y sus extensos dominios ultramarinos. Carlos V vivió y protagonizó como monarca la fase culminante, como vemos, del periodo en el que Europa comenzó a imponerse y a trasplantar su civilización a otros ámbitos del planeta. Se iniciaba con él una etapa hegemónica y llena de éxitos, pero no sería honesto centrarse solo en estos sin ver el coste de los mismos y, sobre todo, descubrir algunos de los puntos débiles de ese predominio hispano en el tablero internacional, iniciado con los Reyes Católicos y que ahora iba a confirmarse. Pensemos tan solo que la elección imperial de Carlos V fue obtenida gracias a un formidable préstamo de 851.000 florines, casi 2 toneladas de oro fino, que gravaría pesada y largamente sobre las finanzas castellanas. El poder real era distinto, como hemos dicho, en los diferentes reinos y territorios que le estaban sometidos, siendo la Corona de Castilla el espacio político en el que los monarcas tenían una mayor capacidad de actuación. Ello, unido al hecho de a la prosperidad de la Castilla del de comienzo del XVI, a la que nos hemos referido, facilitó la conversión de la corona castellana en la base esencial para la financiación de la política hegemónica y la aportación de hombres para los ejércitos. No deja de ser paradójico, sin embargo, que el mismo hecho que hizo posible los brillos imperiales y el predominio mundial, que se inician con los Reyes Católicos de Carlos V, es decir, su enorme poder en una rica Castilla, se convirtiera con el tiempo en la mayor debilidad de aquella construcción política. A finales del siglo XVI y sobre todo en el XVII, durante el periodo crítico de la Guerra de los 30 años, otros territorios, por ejemplo los reinos de Nápoles y Sicilia, aportarían también grandes cantidades. Pero el hecho cierto, ya desde un principio, es que se creó un modelo desigual en el que no todos aportaban en proporciones similares. Ello tuvo diversas consecuencias y, entre otras, el agotamiento progresivo de Castilla, ya claramente perceptible a finales del siglo XVI. Recién acabado el reinado del emperador, Felipe II se vio obligado a decretar la primera suspensión de pagos de la hacienda castellana, a la que seguirían otras varias, ante las enormes deudas contraídas por la política de su padre. La monarquía era, en el fondo, un gigante que se sustentaba sobre una base excesivamente reducida de su enorme envergadura. Para los grupos privilegiados castellanos, el peso de la corona dentro del conjunto fue una importante fuente de cargos y oportunidades. Pero para el pueblo, que pagaba los impuestos, y para la economía, la política hegemónica supuso una carga cada vez más gravosa, que acabaría contribuyendo decisivamente al cambio de la coyuntura económica y la inversión de las tendencias expansivas de la primera edad moderna. No fue la única causa, pero contribuyó de manera decisiva. Al propio tiempo, entre las élites de los territorios no castellanos, progresivamente desplazadas de los cargos principales por el dominio de los nobles, eclesiásticos, letrados, administradores o militares castellanos, acabaría extendiéndose un peligroso sentimiento de exclusión, que está en la base de algunos planteamientos y actitudes de finales del siglo XVI o del XVII.
Y esto será la razón, o una de las razones, repito que no se puede nunca considerar que hay una razón exclusiva, de que este interior tan próspero acabe desfondándose y dando lugar a un vaciamiento, a una crisis interior y, posteriormente, en la recuperación, una España distinta en la que la fuerza ya no está en el interior castellano, sino en la periferia, como antes hemos dicho. Todos estos desajustes es el hecho de que este enorme imperio tuviera una base tan reducida, no resultaban tan claros a comienzos del siglo XVI, o solo los intuían algunos. Por ejemplo, entre los rebeldes comuneros hubo quien intuía los peligros de esta deriva. Pero desde nuestra perspectiva histórica resulta evidente que aquel poder formidable que habría de dar a España un siglo y medio largo de hegemonía y convertirla en el primer imperio de la historia con posesiones en los 4 continentes entonces conocidos, tenía un evidente punto débil en la desigual participación de sus diferentes partes en la política de predominio impulsada por sus monarcas. Muchas gracias.